¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Hoy día estamos con un interesante invitado. Él es don Nicolás García, gerente del área comercial de Landscape, a quien le damos la bienvenida. Nicolás, es un gusto para nosotros tenerte acá en Minería Responsable. Muchas gracias, realmente estoy muy contento, es un placer poder poder compartir contigo, Claudio. Nicolás, cuéntanos un poco de lo que es Landscape y cómo se relaciona, ¿no es cierto?, esta empresa con la minería. Hace mucho tiempo atrás, digamos 10 años atrás, nosotros ¿Ya? empezamos a trabajar básicamente en lo que eran aplicaciones móviles. Y de ahí empezó a surgir una serie de servicios que nosotros lo fuimos complementando, lo que es consultoría, arquitectura de software, desarrollo de software, etcétera. Ok. Y nosotros creamos un ecosistema para diferentes tipos de industria. Partimos principalmente con la banca y ¿Ya? luego empezamos a extendernos hacia otras industrias como IoT y finalmente terminamos hoy por hoy prestando servicio a lo que es minería. Perfecto. Cuéntanos un poco, siempre hay desafíos, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en este caso la industria minera en términos de optimización, por ejemplo, de los procesos? Justamente. Nosotros podemos identificar tres tipos de procesos en los cuales nosotros podemos aportar fuertemente, ¿ya? Y esos tres procesos es porque venía desde antes haciendo entrevistas, encuestas a diferentes tipos de personas que trabajan en la industria de la minera, ¿Ok? pero particularmente se daba en la optimización de sus procesos operacionales. ¿Ok? Lo segundo era con respecto a lo que era seguridad, ¿ya? Seguridad de las personas. Tremendo punto, sobre todo en la minería, Absolutamente, digamos. absolutamente. Un día detenido es realmente una cantidad Sí, enorme de sí, sí, dinero sí, que se sí. pierde. No, y hoy día la minería está poniendo foco, bueno, no hoy día, siempre, pero están con un foco importante respecto a la seguridad, digamos. Así es, Claudio. Y el tercer punto, particularmente, es con respecto a los datos. Ya. Todo lo que es la información que van guardando, generalmente queda guardada, pero nunca la analizan, no hay un proceso donde digan, vamos a predecir qué es lo que va a pasar, o simplemente decir, vamos a tomar una decisión en base a estos datos. Entonces ese es el tercer punto más importante que nosotros hemos identificado dentro de cuáles son el tipo de soluciones donde más nos enfocamos. Ahora el tema de que tú has hablado de la predicción. Ujú. Yo creo que es súper importante en términos incluso de en una faena minera, incluso por un tema económico, digamos. Justamente, Y también de accidentabilidad. Porque esta exacto. predicción, este concepto predicción, abarca la seguridad, el- insisto, un poco el tema económico en términos de saber que algo te va a fallar en algún minuto. Así es. Entonces es importante tener esta predicción. Y para esta predicción, básicamente, por lo que tú me estás contando, tiene que ver con una gestión de datos. Sí, existe lo que es la gestión de datos en un primer análisis. Es básicamente identificar en qué punto yo estoy, ¿Ya? ¿ya? En qué situación de la faena, de la minera en sí, yo me encuentro. Luego de eso está lo que es la predicción de datos, que es decir, cuál es la accidentabilidad que puede ocurrir ¿Ok? o cuánto es lo que yo puedo vender, cuánto es lo que yo puedo procesar, etcétera. Pero eso es lo que es Machine Learning o lo que también podría decirse inteligencia artificial en la predicción de los datos. Hoy por hoy, y lo más importante, la inteligencia de datos también es lo que es la inteligencia artificial generativa y que ocupa esos datos para lo que es la generación de lo que es la información que se necesita para tomar efectivamente una decisión o simplemente para abordar un caso de éxito, por ejemplo. Es decir, si hay un proceso de un accidente, inmediatamente guardar esa información y poder prevenir hacia el futuro cómo poder abordar ese caso. Oye, Nicolás, mira, la idea es que en este programa la gente vaya aprendiendo, ¿no es cierto? Ujú. Por lo tanto, tenemos que tratar de ser, o trato de que la entrevista sea lo más pedagógica posible. Ujú. Hablaste recién de inteligencia artificial generativa. Justamente. ¿Qué es? Porque nosotros ya más o menos sabemos qué es lo que es la inteligencia artificial y cómo está incidiendo en el proceso productivo, etcétera. Pero este concepto de inteligencia artificial generativa yo nunca lo había escuchado. Cuéntanos un poco de qué se trata esto, digamos. Sí, por supuesto. La inteligencia artificial generativa es básicamente poblar una base de datos, se podría decir, en
técnicamente es un poquito más complejo, pero lo voy a hacer lo más simple Pedagógico posible, por favor. lo más simple posible. Es poblar una base de datos con una serie de información con respecto a diferentes experiencias que podrían pasar, ¿ya? O que pueden estar pasando o que ya pasaron, ¿ya? Por ejemplo, la información con respecto a la cantidad de procesamiento de material se puede guardar en esa base de datos. Y de esa manera, o también simplemente solamente el hecho de poner a funcionar cómo funciona una máquina, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo funciona una máquina? Mucho más al hueso, mucho más al callo. Exacto. ¿Cómo funciona una máquina? Y en algunas oportunidades, las personas no saben cómo funciona la máquina o tienen problemas técnicos, etcétera. Y en esa base de datos, básicamente es conversar con una inteligencia artificial para que esta inteligencia artificial le responda de cómo poder solucionar un problema, cómo poder operar, y esta inteligencia artificial generativa funciona 24 horas, o sea, no hay ninguna persona, no es que tenga que llamar un soporte, nada de eso. Entonces, es altamente efectiva para lo que es la operación. Reduce mucho el tiempo de espera, además. Seguro. Nicolás, se estima que hay que la adopción, ¿no es cierto?, de estas tecnologías digitales puede aumentar la productividad en un rango de entre un 15 y un 20%, ¿cierto? Justamente, sí. ¿Cómo se refleja esto en la operación diaria de la minería? Bueno, hay diferentes tipos de cosas porque como la operación es tan grande en la minera y es una industria tan tradicional, es muy difícil decir vamos a implementar tecnología en todos lados, ¿ya? Pero con mínimas cosas, ya, por ejemplo, un proceso que se digitaliza, simplemente un proceso que se digitaliza porque todo lo hacen en documento, inmediatamente ya ese documento deja de ser una piedra de tope para que las personas sigan avanzando, porque todo cae a través de un sistema, a través de un workflow o un flujo de trabajo, donde si hay alguna aprobación, simplemente se pide una aprobación a través de este mismo sistema, donde le va a arrojar un tiempo límite de cuándo tiene que aprobarse eso, por qué no se ha aprobado, etcétera. Entonces, esos tiempos que son tan lentos, más en la minera, donde hay que pasarse de un área a otra área, una locura. Exacto. Aquí en un sistema está todo en un ecosistema de una sola industria inmediatamente concentrado. Podemos decir entonces que esta tecnología, y en este caso Landscape, ¿no es cierto?, están optimizando los flujos de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Y reduciendo los tiempos en la gestión precisamente de la minería. Sí, justamente. Porque si uno ve cómo es un ecosistema digital, ¿ya? Uno tendría que pasar de un proceso súper manual a un proceso digital. Y después esos datos que se van guardando, inmediatamente analizarlos. Y después, si yo estoy analizando esos datos, inmediatamente poner esa información más relevante para empezar a trabajar con una inteligencia artificial generativa. Yo sé que el ecosistema es muy grande, pero partir con pequeñas cosas es lo importante. Exacto. Ahora, lo que estamos conversando, a pesar de todos estos avances tecnológicos, Nicolás, la operación minera sigue requiriendo siempre y siempre va a seguir requiriendo la intervención humana, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se complementan estas dos soluciones digitales versus el trabajo en terreno, digamos? Sí, es el miedo de la mayoría de que la inteligencia artificial o simplemente el proceso de digitalización deje de lado a muchas personas que queden fuera. Pero lo importante de esto es que no se piense de que van a necesitarse más máquinas en vez de personas. Las personas son altamente relevantes porque son las personas con experiencia las que tienen que poblar esta digitalización para que de esta manera funcione por sí sola. Exacto. Pero las personas tomar otros tipos de roles más importantes, más estratégicos, donde puedan aportar mucho más específicos, que no sean rutinarios, porque la rutina no es parte de lo que es el progreso. El progreso viene por parte de las personas y las industrias y particularmente las empresas que quieran adoptar otro tipo de posiciones.
Y la tecnología aporta demasiado Ujú. a que las empresas puedan seguir creciendo. Ahora, es muy importante lo que es la gestión del cambio, porque inmediatamente yo digo, vamos a poner un nuevo sistema, y ese sistema muy pocas personas lo manejan. Tiene que haber un proceso de gestión del cambio, tiene que haber ese proceso donde vayan paulatinamente y no sea un Big Bang de estamos operando así, ahora sí. Hay que un Entonces, proceso para asumir el cambio, en definitiva. justamente la gestión del cambio es altamente importante, y el landscape particularmente, nosotros tenemos ese proceso de consultoría que decimos, bueno, esta es la tecnología que tú debieses adoptar, ¿Ya? pero inmediatamente estamos ya pensando en lo que es la gestión del cambio, cómo la cultura de la empresa va a adoptar esta nueva tecnología. Eso es súper importante, ¿ah? Sí, Súper importante tenerlo y yo creo que también además, Nicolás, es súper importante ponerlo en relevancia en términos de lo que el landscape visualiza, ¿no es cierto? Y lo asume y lo entrega también al cliente como una herramienta más para avanzar en esta adquisición de tecnología, en esta adquisición de inteligencia artificial, digamos. justamente porque el negocio de landscape es la tecnología. Claro. Nuestro negocio es la tecnología, pero de la minera no es la tecnología. Su proceso es otra cosa. Exacto. Es el material, lo que puedan extraer, lo que puedan vender. Entonces la tecnología viene a apoyar, no a ser una barrera para que las cosas funcionen más lento o que puedan estar estresando a las personas y que realmente no sea ningún aporte. Es por eso que la tecnología tiene que venir con un proceso de consultoría, y ahí es donde nosotros fuertemente estamos ahí apoyando a las empresas para que puedan adoptar la mejor tecnología, lo que se ajuste a las necesidades. No lo que le sirve a una minera A le va a servir a una minera B. Sí, Eso no es así. sí. Tiene que venir por parte del tipo de empresa y la cultura de la empresa. Tiene que ver, hay un concepto que uno muchas veces lo usa, pero siempre calza bien, digamos. Ujú. Tiene que ver con el traje a medida, Es justamente. ¿no es cierto? Como tú dices, hay empresas mineras que requieren algunas cosas y otras, o más grandes, o más chiquititas, Ujú. o más complejas. Bueno, en este caso Landscape está haciendo estos trajes a la medida. Sí, estamos haciendo los trajes a la medida para que realmente puedan trabajar y no tengan ese problema de decir, hoy por hoy un problema aún mayor de lo que tenía antes. Exacto. Y lo otro, el soporte. El soporte es fundamental para nosotros también estar ahí apoyando, no solamente en el proceso del proyecto, sino posterior al proyecto también es súper relevante. Es muy relevante ese proceso de soporte donde tengan a alguien como una empresa que tenga experiencia, que tenga los conocimientos para poder apoyar a la empresa. Don Nicolás García, gerente del área comercial de Landscape. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más Minería Responsable. En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante. Siempre debemos estar un paso adelante. Soy Catalina Tapia, abogada. Prestamos una asesoría a todas las áreas de forma paralela e integral que le permite a cada una enfrentar los propios desafíos con el apoyo nuestro. En la minería tenemos que cumplir con normativas internacionales muy estrictas. Me gusta mucho mi trabajo, me apasiona en general porque he podido descubrir cosas de mí que en otros lados no lo había podido hacer. Soy minera y me encanta. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. www.compromisominero.cl. Seguimos entonces conversando con nuestro amigo Nicolás García, gerente del área comercial de Landscape. Nicolás, ustedes estábamos hablando en el primer bloque que se relacionan directamente con la tecnología. En ese contexto, ofrecen ustedes los drones y la georreferenciación, Ujú. ¿cierto? En la planificación y monitoreo de las áreas remotas, que son normalmente donde están las faenas mineras. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, particularmente nosotros también nos hemos dado cuenta que en muchas oportunidades se tienen que ir a ver terrenos para ver cómo está el estado del camino ¿Ya? y particularmente algo súper básico, donde si no puedo trasladar el Personal. material, el O personal, etcétera,
Y realmente estamos en una situación bien compleja con respecto a la operación. Y Es bien integral, disculpa, pero es bien integral entonces los servicios Landscape. Sí, por supuesto, por supuesto. Como te dije, hemos creado un ecosistema donde no solamente veamos lo que es el desarrollo en sí, sino más bien entender lo que es la industria. Entonces, pasando al tema de que tienen que ir a visitar cómo está el terreno, dijimos, oye, está la tecnología a mano de decir, oye, mandemos un dron. Claro. Entonces, con pequeños sensores, simplemente con pequeños sensores se puede determinar cómo está la humedad, cómo está el clima. Sensores en el mismo terreno para ver cómo está la temperatura, cómo está el movimiento. Entonces, eso es lo importante, entender que no solamente la industria es sacar materiales y vender, Claro. es mucho más que eso. Y el tema del personal es altamente importante. Exacto. O sea, si existe un derrumbe, lo peor podríamos decir que es el tema de pérdida de vida humana. Eso es lo peor. Entonces, cuando llegamos a ese extremo y no haberse tomado medidas tan sencillas como haber puesto un sensor de, oye, aquí va a haber un derrumbe, es básicamente algo muy lógico. Exacto. Entonces, ahí es donde nosotros estamos aportando para que las empresas puedan seguir operando con seguridad. Y de mucha relevancia, precisamente Altamente. porque tenemos la preocupación y el deber de salvaguardar vidas en este caso, digamos. Ujú, justamente. Nicolás, la digitalización documental promete reducir los errores, ¿no es cierto? Ujú, Y agilizar a su vez los procesos administrativos. sí. ¿Cuáles son los beneficios concretos, en este caso, de su implementación? Partiendo, ya no hay más papel. Ya el papel, primero ser un aporte al ecosistema Es para el y diario mural. al planeta. Ya Además. dejemos de gastar papel. O sea, todavía existen procesos con documentos físicos que, y esto en toda la industria, no solamente la minera, No. pero en todo tipo de industria, esto ya el paperless es un hecho. Ya debiesen todos estar trabajando sin este papeleo. Exacto. Y además que es redundante, es lento y es estresante para las personas que tienen que estar recorriendo con ese papel físico de un lado a otro. Y esto en todo ámbito de industria. Ujú. Entonces, ¿Verdad? básicamente lo que es la minera, particularmente, ese aporte es muy grande porque no solamente tenemos lo que es el documento actualizado, sino que inmediato. Y esa inmediatez son los que hacen abordar buenas decisiones a futuro, porque ese documento puede ser como un permiso para bajar de la faena o simplemente una autorización para sacar más material. Si ese documento llega tarde o si en ese trayecto pasó algo, es una pérdida importante de dinero. Bueno, y ahí está, Nicolás, ese 15, y entre ese 15 y 20% que hablábamos delante Justamente. de aumentar la producción, digamos. Justamente. Ahí es donde está el aumento de la producción, en pequeñas cosas. Exacto. Por eso no es cuando nosotros hablamos de la tecnología, algunas veces la brecha suena muy grande, pero realmente es pequeña, no, Sí. no es grande, Sí. porque está al alcance de la mano hacer pequeñas cosas Exacto. e ir evolucionando, pequeñas cosas e ir creciendo, e ir hacia el progreso, ser competitivo con respecto a otro tipo de industria. Ujú. Porque la industria, hay otro tipo de industria que la tecnología la han aumentado súper rápido y nosotros también hemos sido parte de eso. Pero la minería es un poquito más lento por lo que hemos hablado anteriormente, que es más tradicional, es más de trabajar físicamente, etcétera. Excelente. Oiga, don Nicolás, ¿cómo crees tú que impacta el análisis de datos en la toma de las decisiones estratégicas dentro de esta operación minera, digamos? Ujú. A ver, no simplemente el dato por el dato sirve, ¿ya? Porque Explícame eso sonó sí, medio... sí, porque el dato en sí, cuando nosotros hablamos de cuánto vendió, cuánto material se sacó, cuántos accidentes pasaron en sí, si el dato es simplemente, oye, esto es lo que tuvimos este mes, y esto es lo que tuvimos el mes pasado, y hace un año atrás, ya se está haciendo un proceso de análisis. Ok. Por eso el dato en sí particularmente, y eso es súper importante entenderlo,
Vendimos bien este año. Ya. ¿Y cuál es tu proyección? ¿Cuál es tu presupuesto del próximo año? Esa toma de decisión debe venir con la información que tú tienes de hace años y lo más probable que hacia el mes pasado. O sea, tu información no simplemente está basada solamente en el dato del día, está basada en mucha información hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy analizando mucha información hacia atrás, una persona o varias personas tal vez no puedan absorber todo ese tipo de información con respecto a accidente, a cantidad de material que estoy sacando y a cuánto estoy vendiendo, ¿ya? Wow. Entonces, toda esa información tiene que venir dado de un conjunto de procesos y ese proceso es el análisis de datos para sacar dashboard o paneles de información, cuánto es lo que estoy vendiendo, cómo va el flujo, etcétera. Y ahí es donde se toma la decisión, con datos, pero previamente procesados, no simplemente el último dato o hace 2 años o hace 3 años. Tiene que ser un conjunto de información para tomar realmente una buena decisión. Y ahí es donde viene después lo que es la predicción de datos. Ok. Básicamente es eso. Esa es como la Esa es la línea base. la línea base. Justamente. Querido Nicolás, cuéntenos un poco usted que está ahí en terreno, ¿cierto? En landscape. ¿Cómo ha evolucionado la digitalización en la minería y qué tendencias crees tú, te insisto, desde que estás ahí en terreno, marcan hacia el futuro, digamos? Bueno, la tendencia principal que se marca hacia el futuro es la inteligencia artificial. ¿Ya? La inteligencia artificial es lo que está marcando el futuro. Que no es lo que se nos viene, sino que lo que Claro, ya está. es lo que ya está. Exacto. Eso se podría decir, es donde tengo que partir. ¿Ya? Ahora, la inteligencia artificial está dado de muchas formas. ¿Ya? Análisis de lo que es el terreno, ya a través de imágenes. También está la predicción de datos, ya que ya lo hemos conversado anteriormente. Está lo que es la inteligencia artificial generativa, y ese es el más fuerte que está tocando hoy por hoy a las diferentes industrias y particularmente lo que puede apoyar más fuerte a lo que es la minería. Básicamente porque todo lo que es la información que se va juntando es lo que va a tener respuesta hacia distintos tipos de operaciones, hacia el riesgo, hacia lo que es el flujo de lo que es información, etc. La inteligencia artificial generativa, hoy por hoy, está marcando toda la diferencia de un antes y un después. Entonces, básicamente, cómo nosotros lo estamos viendo y dónde estamos apoyando más es ahí, ¿ya? Obviamente están todos los servicios con respecto a lo que es consultoría, desarrollo de software, experiencia, lo que es la arquitectura de software. Está todo eso, está todo. Pero básicamente, cuando una empresa quiere marcar la diferencia sobre otra, está la inteligencia artificial generativa y es donde ahí estamos realmente muy fuertes trabajando con distintos tipos de empresas y particularmente ya 2 mineras estamos en conversaciones para que podamos avanzar un poquito más. Buenísimo. Ahora, mira, yo tengo una pregunta que tenía que ver con cómo puede la digitalización, ¿no es cierto?, fortalecer la competitividad en las empresas mineras. Pero yo quisiera cambiar el concepto de digitalización a propósito de lo que tú me estás diciendo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, fortalecer la competitividad en estas empresas mineras en el actual mercado? A ver, partir con que yo tengo que tener inteligencia artificial, sí, es un hecho, ¿ya? Yo tengo que tener. Es el desde. Es el desde. Okay. Es el desde, Okay. ¿ya? Ahora, dentro de las más económicas está la generativa, porque si hay otras que ya están manejando camiones, ¿ya? Entonces, y que toman decisiones en el momento del trayecto. Hoy está pasando una persona, el camión se detiene. Entonces, increíble. Es realmente increíble. Y simplemente, si alguien quiere tomar el control de ese camión, lo toma desde una tablet en una oficina. Entonces, en Santiago. Claro. Y la operación está en Calama. Justamente. Entonces, la inteligencia artificial, tenemos que entenderlo que no es que una pequeña minera tiene que tener realmente ese tipo de inteligencia artificial, porque es realmente mucho más cara, su implementación
es realmente mucho más costosa en todos los sentidos, Ujú. pero con pequeñas cosas, como lo he venido repitiendo durante todo este programa, Ajá. realmente eso es lo importante, porque partir con inteligencia artificial generativa o simplemente con el análisis de datos y después hacer predicción sobre esos datos es como pueden ir evolucionando. Entonces, la inteligencia artificial sí es un desde, pero hay que partir con la base. Ya. Hay que partir con, no digamos lo más fácil, porque la inteligencia artificial para implementarla, todos le pueden decir, ocupa OpenAI, pero ¿cómo lo ocupo? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo me adapto? Entonces ahí Landscape ha sido un aliado muy fuerte para que estas empresas puedan adoptar esta tecnología, y no solamente eso, que tengan una coherencia Ya. con lo que es el IoT, ya que son los sensores. Tiene que tener una coherencia, porque no solamente una tecnología va a resolver esto, o no solamente esto por sí solo va a resolver eso. Mm. Tiene que haber una coherencia entre todas las tecnologías. Este ecosistema que he hablado constantemente es importante, porque de esta manera la industria particularmente de la minería o la empresa, va a ser una empresa que va a ir en crecimiento paulatino y no va a ser que se vaya a encontrar con una barrera de una inteligencia artificial que no conoce, no entiende, tiene que salir a contratar a una persona, después esa persona no va a poder cumplir con eso porque no conoce la industria, etcétera. Entonces hay una serie de factores que son importantes, que no es solamente la tecnología en sí, por sí sola. Hay un Hay que- complemento de Es muchas un cosas. complemento de muchas cosas, y principalmente es la cultura, la empresa, la industria. Eso es lo principal, no es solamente la tecnología. Ahora, tú acabas de nombrar varias cosas, pero yo creo que mi impresión, Ujú. humilde impresión, tiene que ver con la cultura. Ahí hay una patita que de repente nos cuesta un poco Sí. en estas cuatro patas de la mesa, esa patita como que un poco de repente tambalea. La cultura, Sí. la cultura de la seguridad, la cultura de esta tecnológica, de Ujú. perder los miedos, en este caso lo que estábamos conversando, a la inteligencia artificial, a que vaya a perder la pega y tal. Entonces, ahí hay una patita que hay que reforzar, y ustedes, como estabas contándonos recién, Landscape, también están preocupados de la gestión. Sí, estamos muy preocupados de la gestión también de... Nosotros tenemos un blog y que nosotros comentamos mucho con respecto a lo que es la inteligencia artificial. Hablamos de esto, que sea natural, que no sea algo que sea de ciencia ficción y que sea una película y yo no estoy dentro de esta película. Entonces, que básicamente no ser una barrera. Nosotros acercar, democratizar lo que es la tecnología y principalmente hoy por hoy la inteligencia artificial. Don Nicolás García, gerente del área comercial de Landscape, ha sido un gusto compartir contigo. El tiempo pasó volando, nos quedó muy claro, ciertamente hay cosas que vamos a tener que seguir desarrollando, así que el espacio queda abierto para que podamos juntarnos en otra nueva oportunidad. Te reitero nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias a toda la producción, realmente han sido muy amables y brindarnos este espacio ha sido muy importante. También dejar la invitación a que nos pueden visitar en landscape.cl o también enviarnos un mail a contacto@landscape.cl. Ningún problema. Don Nicolás, reitero mi agradecimiento, ha sido un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, eso ha sido todo. Una vez más, Minería Responsable.